Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central más utilizadas y cómo se calculan. Si el video les resulta útil, los invito a que visiten el canal y si les agrada, que se suscriban, que compartan y que comenten. Iniciemos. Iniciemos viendo primero ¿qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central es un valor único con el que se pretende describir a todo un conjunto de datos a través de la identificación de la posición central de este dato. Como tal, las medidas de tendencia central a veces se denominan medidas de ubicación central. También se catalogan como un resumen estadístico. En la siguiente imagen vamos a apreciar una curva. Esta curva se llama curva de distribución. Como podemos observar, debajo de la curva de distribución se genera un área, se genera un espacio. De tal manera que debajo de esta curva hay lugares en donde vamos a apreciar una mayor área y lugares en donde vamos a tener una menor área. Esto significa que donde observemos mayor área va a haber mayor cantidad de datos, mientras que donde haya menor área significa que vamos a tener menor cantidad de datos. Por lo que observando esta gráfica nos damos cuenta que en toda esta área hay mayor cantidad de datos, mientras que en esta área extrema, al tener menor área, pues vamos a tener menor cantidad de datos. Por esa razón, en esta parte, digámosle central, donde hay más área, es donde deben de estar localizadas las medidas de tendencia central, ya que aquí es donde se acumula la gran cantidad de datos. Veamos, tenemos tres medidas de tendencia central. La primera se llama media o promedio. La segunda medida se llama mediana. Y la tercera medida recibe el nombre de moda. La moda representa el punto más alto de la curva. Esto debido a que la moda es la medida que está representada por la mayor cantidad de frecuencias. Por esa razón la moda va a ocupar la parte más alta de la curva. La otra medida llamada mediana nos sirve para separar los datos en mitad y mitad. Esto significa que de la mediana hacia el lado derecho vamos a tener el 50% de datos y de la mediana hacia la izquierda vamos a tener el otro 50% de datos. Por lo tanto, la mediana es el punto que pasa justamente en el centro. La otra medida, a la cual le llamamos media aritmética o promedio, es el punto en donde se genera el valor intermedio, es decir, el promedio de todos los valores. Generalmente la media aritmética o promedio se ve influenciada por los datos extremos. Cuando hay gran cantidad de datos a los extremos o los datos en los extremos son muy grandes, esto va a influir para que la mediana sea atraída por esos datos extremos. Por lo tanto, la mediana puede mover su ubicación de acuerdo a esos datos extremos. Las tres medidas de tendencia central nos sirven para darnos cuenta cómo se están comportando la mayoría de los datos y a partir de ahí poder tomar una determinación o una conclusión del comportamiento del conjunto de datos. Veamos a continuación cómo resolver, cómo calcular cada una de estas tres medidas. Veamos la definición de cada una de estas medidas. Comenzamos por ver la media.
La media, también conocida como media aritmética y frecuentemente llamada como promedio, es una medida de tendencia central que se obtiene al sumar cada uno de los datos y posteriormente dividirlos entre la cantidad total de los mismos. La mediana. La mediana es el valor intermedio que se encuentra entre el conjunto de datos una vez que estos han sido ya ordenados. Es importante precisar que un 50% de los datos está por encima de la mediana y el otro 50% se encuentra por debajo de la misma. La moda. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en nuestro conjunto de datos. Es muy importante aclarar que un conjunto de datos puede presentar desde una moda o tener varias modas o incluso no tener ninguna moda. En un histograma de frecuencias absolutas, la moda es la barra más alta del gráfico. Veamos ahora cómo calcular estas tres medidas de tendencia central. Tomemos entonces el siguiente ejemplo para ver cómo se calcula la media, la mediana y la moda. En una evaluación de química, las notas de 15 estudiantes fueron las siguientes: 90, 70, 60, 20, 40, 50, 70, 50, 40, 75, 80, 70, 80, 100 y 70. Cada una de estas representa la calificación de un examen, considerando que este examen se calificó del 0 al 100. Con estos datos vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Comencemos primero por obtener la media, a la cual también le llamamos promedio. Para poder obtener esta medida vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde este símbolo, la X con la línea por encima, representa la media o promedio. Esta fórmula nos indica que en la parte superior debemos escribir todos los datos. En este caso debemos escribir las 15 calificaciones y sumar todas estas calificaciones, todos estos datos. Una vez que tengamos la cantidad total de esta suma, enseguida lo vamos a dividir entre el número total de datos, que para este ejemplo son 15 datos. Veamos entonces, tenemos medio promedio será igual. En la parte superior colocamos estos 15 datos sin considerar ningún orden. Esto significa que podemos escribir los números sin tener que ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, una vez que hemos escrito los 15 datos, enseguida vamos a sumar estos 15 datos. Lo que nos dé la suma de todos ellos, enseguida lo vamos a dividir entre el número total de datos, que en este ejemplo son 15. Por lo tanto, la medio promedio nos va a quedar como 965 entre 15. 965 se obtuvo al momento de sumar estos 15 datos. Una vez que hemos sumado todos los datos, a continuación lo dividimos entre el número total de datos, que para este ejemplo son 15. Por lo que al dividir 965 entre 15, obtenemos que la media o promedio tiene el valor de 64.33. De esta manera entonces podemos obtener para cualquier conjunto de datos la medida de la media o promedio. Continuemos y veamos ahora entonces cómo calcular la mediana. Recordemos que estamos trabajando con datos desagrupados, es decir, datos sueltos, sin que esto tenga la necesidad de utilizar ninguna tabla de distribución de frecuencias. Bueno, calculamos entonces la mediana. Primeramente, los datos los tenemos de manera desordenada. Tenemos aquí nuestros 15 datos, digamos que todos revueltos. El primer trabajo es tomar cada uno de los datos y ordenarlos, considerando que en ese orden debemos de comenzar con el dato menor y terminar en el dato mayor.
Por lo tanto, aquí ya ordenando, esos datos nos quedan como 20, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 70, 70, nuevamente 70, 75, 80, 80, 90 y 100. Podemos apreciar que los datos se van incrementando poco a poco, de tal manera que comenzamos en el menor de los datos y terminamos en el mayor de ellos. Una vez que los tenemos ordenados, debemos de contar cuántos datos tenemos. En este caso, recordemos que tenemos 15 datos. Aquí es bien importante considerar este número, es decir, el número 15. Cuando el número es impar, como en este ejemplo el número 15 es un número impar, vamos a calcular la mediana utilizando la siguiente fórmula. Debemos aplicar la fórmula que nos indica que n más 1 lo debemos de dividir entre 2. En esta fórmula, vuelvo a repetir, que es la fórmula para cantidad de datos impares, n representa precisamente la cantidad de datos totales. En este ejemplo son 15. Por lo tanto, lo único que debemos de hacer es sustituir n por 15. Por lo que la fórmula nos va a quedar como 15 más 1 entre 2. El número 1 y el número 2 forman parte de la fórmula y siempre van a ser constantes. Es decir, que estos dos números siempre van a permanecer igual. El único dato que vamos a cambiar de un ejercicio a otro o de un problema a otro es la cantidad de datos totales. Por lo tanto, aquí efectuamos la suma de tal manera que 15 más 1 nos suma 16. Y 16 se divide entre 2, de donde vamos a obtener 8. Este número que hemos obtenido con esta fórmula no representa la medida de la mediana, sino que este número solamente representa un lugar, una posición. Ahora vamos a tomar nuevamente los datos, pero ya ordenados. En estos datos ordenados vamos a buscar cuál de estos números se encuentra en el lugar número 8. Por lo tanto, comenzando del dato menor, vamos a contar hasta llegar a la octava posición. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí es donde se localiza ahora sí el número que representa a la mediana. Y en este caso la mediana tiene el valor de 70. Recordemos que anteriormente la media aritmética nos dio como valor 64.3. 64.3 es un valor muy cercano a 70. Generalmente las medidas de tendencia central, media, mediana y moda nos van a dar como resultados números que entre ellas van a estar muy cercanos unos de otros. O en algunas ocasiones, tanto la media, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. Cuando las tres medidas de tendencia central tienen el mismo valor, significa que la distribución de los datos es de manera equilibrada, es decir, que se repartieron de forma simétrica. Cuando el resultado de la media, mediana y de la moda difiera entre ellas, significa que los datos no son simétricos, lo cual nos representa que tal vez la curva de distribución de un lado se cargue un poquito más que del otro. Bien, entonces de esta forma calculamos la mediana. Ahora es importante comentar, en este primer ejemplo utilizamos 15 datos, lo cual nos representa una cantidad de números impares. Lo que vamos a hacer a continuación es le vamos a agregar un dato más para que de 15 datos ahora suba a 16, ya que 16 es un número par, con la finalidad de poder mostrar que cuando la cantidad total de datos es número par, ya no se utiliza esta fórmula, sino se utilizan dos fórmulas muy parecidas a ella. Bueno, entonces veamos qué sucede cuando la cantidad de datos ahora es par.
Bien, seguimos entonces. A estos datos ordenados le hemos agregado un dato más, de tal manera que ya no van a ser 15 datos, ahora van a ser 16 datos. Por lo tanto, si contamos cada uno de estos números, cada uno de estos datos, pues vamos a tener en total 16 datos. Por lo que el número 16 ahora nos representa un número par. Recordemos que los números pares son aquellos que encontramos al ir sumando de 2 en 2, como por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Cuando la cantidad total de datos es una cantidad par, como en este ejemplo, el número 16 es par, entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La primera fórmula nos dice que debemos de dividir n entre 2. Recordemos que n representa la cantidad total de datos, que para este caso son 16. Por lo tanto, sustituimos n y en su lugar colocamos 16. 16 entre 2 nos da como resultado 8. Esta es la primera fórmula que debemos de aplicar cuando la cantidad de datos son pares. Una vez que aplicamos la primera fórmula, ahora aplicamos la segunda fórmula, que es n sobre 2 más 1. Nuevamente n representa la cantidad total de datos, que son 16. Por lo tanto, reemplazando n por 16, tendremos lo siguiente. Tendremos 16 entre 2 más 1. Si a continuación realizamos esta división, 16 entre 2 nos da como resultado 8. 8 más 1. Al sumar 8 más 1 obtenemos finalmente 9. Déjame comentarte que el 8 y el 9, estos dos números, no representan el valor de la mediana, sino solamente estos dos números representan una posición, representan un lugar. Por lo tanto, el lugar número 8 y el lugar número 9 lo vamos a buscar en esta lista de datos ya ordenados. A partir entonces del dato más pequeño, vamos a ver qué número se encuentra en la posición número 8. Entonces comenzamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se encuentra el número de la posición número 8, en donde vemos que el dato es igual a 70. A un lado de la posición número 8, pues vamos a tener la posición número 9. Si esta es la posición número 8, el siguiente número es la posición 9. Entonces nos damos cuenta que en este caso ahora tenemos dos datos, que son 70 y 70. Por lo tanto, esos dos datos los vamos a sumar, de tal manera que para obtener la media vamos a sumar 70 más 70, y lo que nos da dividirlo entre 2. Al dividirlo, más bien al sumarlo, tenemos 70 más 70, 140. 140 al dividirlo entre 2 nos da como resultado 70. Por lo tanto, podemos ver que este número que hemos obtenido ahora sí viene siendo el valor de la mediana. Es importante entonces tomar en consideración cuando los datos son pares, o como en el caso anterior, cuando los datos son impares, ya que de ello va a determinar si utilizamos estas dos fórmulas o utilizamos la fórmula vista anteriormente. Continuemos y veamos la última medida de tendencia, que es la moda. Continuamos y ahora pues vamos a ver cómo calcular la tercera medida, que es la moda. Lo primero es tomar el conjunto de datos y ordenarlos, como ya vimos, comenzando con el dato menor y terminando con el dato mayor. Una vez que tenemos los datos ordenados, es muy conveniente elaborar una tabla de dos columnas. En la primera columna es lugar para acomodar cada uno de los datos, y en la segunda columna vamos a acomodar la frecuencia de cada uno de los datos, es decir,
las veces que cada uno de esos datos se repiten en la lista de datos ordenados. Veamos. El dato número 20 se repite una sola vez. El dato 40 se repite 2 veces. Lo mismo el dato 50 lo encontramos 2 veces. El dato 60 una sola vez. El dato 70 aparece 4 veces. El dato 75 una sola vez. El dato 80 y el dato 90 aparece cada uno 2 veces. Y el dato 100 una sola vez. Una vez que colocamos las frecuencias, debemos de revisar esta segunda columna para poder localizar el renglón en donde el dato se repite más veces o tiene mayor frecuencia. En este ejemplo, el dato con mayor frecuencia viene siendo este, y por lo tanto en este renglón vamos a localizar la moda. Recordemos que la moda es el dato que se repite más ocasiones. Por lo tanto, la moda va a tener el valor de 70. Como vimos en los ejemplos anteriores, obtuvimos la media o promedio con un valor de 64.3. Posteriormente obtuvimos la mediana con un valor de 70, tanto para cantidad par como para cantidad impar. Y ahora la moda nos da como resultado 70. Por lo tanto, podemos ver que las tres medidas de tendencia central o coinciden con el mismo valor o van a estar muy cercanas unas de otras. La razón es que las tres se encuentran en el área central, en el área donde hay mayor cantidad o mayor acumulación de datos. Bien, pues llegamos aquí al final del video. Espero te ayude y te haya servido para conocer las medidas de tendencia central. Y una vez más te invito a que visites el canal. Yo soy Javier Iván y esto es Videomate. Te espero en el próximo video. Bye.